Empezaremos diciendo que todos los organismos obedecen una regla general para la perpetuación de su especie. Esta regla es la conservación de la información de su especie, y junto con esto la lectura de esta información con el fin de producir un resultado funcional para determinar las características únicas de esa especie. Por lo tanto, esta regla solo puede funcionar si los sistemas vivos obedecen a un organigrama de la información, de manera muy conservada. La forma en la que esta información se desencadena se llama dogma de la biología molecular. Este dogma resume cómo, a partir del ADN de la célula, se es capaz de obtener la información necesaria para la fabricación de una molécula de ARN, y esta molécula de ARN puede codificar una proteína, si este ARN es un ARN mensajero. Este proceso sigue un estándar muy estricto para que la información contenida en un punto sea intercambiable entre las otras macromoléculas formadas para generar siempre los mismos productos, es decir, la información contenida en un segmento específico de ADN codificante. Generará siempre el mismo ARN con la misma secuencia y a su vez, este ARN siempre generará la misma proteína. Independientemente de la especie que se estudia, se observa claramente que este proceso es altamente conservado en todos los seres vivos, o sea, los principios del dogma de la biología molecular son idénticos en todos los seres vivos. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar las diferencias entre las especies de seres vivos sobre la base de lo que estamos observando en el dogma de la biología molecular? Para responder esta pregunta, vamos a evaluar la siguiente imagen. Debemos recordar que para que un organismo presente sus características, su secuencia de ADN debe ser específica para codificar la información de su propia especie. Es decir, los seres humanos, por ejemplo, son lo que son debido a la secuencia de su ADN genómico. Todos los humanos son 99.9% idénticos entre sí. Les caracteriza una información genéticamente conservada entre ellos. Comparando el ADN genómico de un ser humano con el de un perro, por ejemplo, vemos que la similitud disminuye y que algunas secuencias de ADN son solamente específicas de los seres humanos o de los perros. Con base a esta diferencia en el ADN genómico podemos identificar diferentes especies, solamente analizando su secuencia de ADN. Además de la diferencia entre las especies, también podemos utilizar la información contenida en el dogma de la biología molecular para explicar las diferencias entre los tejidos de un organismo. Si analizamos el ADN genómico de cada tipo de célula de un ser humano, por ejemplo, nos encontramos con que el ADN genómico en todas las células es prácticamente idéntico. Así que, ¿cuáles son las explicaciones para afirmar las diferencias funcionales de cada tipo de tejido, sabiendo que el ADN genómico es idéntico en estas células? Sabemos que durante el desarrollo embrionario, en una cierta etapa del tejido embrionario inicia un proceso llamado diferenciación celular. La diferenciación celular se compone de un proceso de señalización de alta complejidad para la célula, para dirigir la producción de ARN mensajeros específicos para cada tipo celular diferenciado, por lo que el mismo acaba sintetizando proteínas específicas. De este modo, ciertos tipos de ARN mensajeros son producidos solamente por un tipo específico de célula, y por lo tanto presentan una proteína específica. Tomemos como ejemplo el gen de la insulina. Todos los tipos de células tienen el gen de la insulina. Sin embargo, solo las células betapancreáticas son capaces de producir insulina, porque éstas recibieron una señal de diferenciación para que se produzca el ARN mensajero del gen de la insulina. Así, lo que caracteriza la diferencia de un tipo celular de otro de la misma especie son los ARN mensajeros y proteínas específicas que se producen de acuerdo a su capacidad funcional. En esta figura, por ejemplo, vemos que el hepatocito y el endotelio de una persona tienen el mismo ADN, pero son diferentes. Esa diferencia se debe a que no todos los genes para cada tejido en particular se están expresando. Es decir, hay diferentes ARN mensajeros y por tanto diferentes proteínas. Ahora veremos los procesos de la biología molecular. El dogma de la biología molecular ocurre en etapas, las mismas que fueron caracterizadas para facilitar la comprensión del proceso. Cuando hay la producción de una cadena de ARN, a partir de la lectura de un ADN molde, llamamos a este proceso transcripción. El proceso de transcripción ocurre, en el caso de los eucariotas, predominantemente en el núcleo, y en el caso de los procariotas,
se produce directamente en el citoplasma, donde se dispersa el material genético. En este caso podemos generar dos grandes grupos de ARN, los que son codificantes y los que son no codificantes. Los ARN codificantes son los que tienen la información para hacer una proteína y los no codificantes son los que carecen de información para hacer una proteína. Sin embargo, desencadenan una serie de otros procesos fundamentales para el funcionamiento de la célula. La etapa inversa de la transcripción también puede ocurrir, es decir, de un ARN molde puede originarse una secuencia de ADN. A este proceso lo llamamos transcripción inversa o retrotranscripción. Biológicamente, este fenómeno es muy observado en el proceso de replicación viral, donde un virus de ARN genera una cadena de ADN para ser incorporado en el genoma de la célula diana, la célula diana infectada. En este proceso se genera un híbrido de ADN-ARN al que llamamos cDNA o ADN copia. Para fines de investigación se utiliza en gran parte las técnicas de transcripción inversa para la cuantificación de ARN producido por un tejido. Cuando hay la producción de una proteína a partir de un ARN mensajero molde, tenemos el fenómeno de la traducción. La lectura del ARN mensajero se hace exclusivamente en el citoplasma y basándose en el código leído, siempre es posible fabricar la misma proteína. Este proceso se produce de forma continua en los tejidos, con el fin de promover siempre una renovación de las proteínas necesarias para el buen funcionamiento de la célula. En cada etapa del dogma de la biología molecular tenemos procedimientos de control, así como procesos de modificación. Con respecto al ARN, tenemos las etapas de control de la transcripción, que modulan la síntesis de ARNs de acuerdo a la necesidad de la célula, hacia ese ARN específico. Y también los pasos de la modificación posttransduccional, que procesará enzimáticamente un ARN que ya esté listo para llevar a cabo sus funciones biológicas. Los mismos procesos pueden ocurrir en el caso de las proteínas, es decir, hay un proceso de control en la traducción y modificación posttransduccional que se producirá de acuerdo a la demanda celular, frente a una proteína específica. En el caso de la molécula de ADN, esta podrá replicarse y ocurrirá principalmente cuando la célula entre en división y en los procesos de reparación y recombinación de ADN. No te olvides de visitar nuestra página web, donde encontrarás cursos presenciales o virtuales que profundizarán estos temas. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook. Eso es todo por hoy, muchas gracias y será hasta la próxima.